Esto me pasó hace un año. No espero que me creas. De hecho, yo tampoco estoy seguro de haberlo vivido realmente, pero tengo el mensaje guardado. Y cada vez que lo escucho, me siento morir un poco. Mi nombre es Daniel y ella era Valeria. Llevábamos casi 3 años juntos. Vivía a 1 hora de mi casa, así que nos veíamos casi todos los fines de semana. Era una relación real, bonita, de esas que te hacen creer que ya encontraste a la persona correcta. Esa noche habíamos discutido por algo estúpido, una tontería, y Valeria decidió irse a casa antes de lo planeado. Le dije que estaba lloviendo, que mejor se quedara, pero se fue. 1 hora más tarde me llamaron por teléfono. Su auto había chocado en la carretera, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Murió en el acto. Dicen que fue instantáneo, que no sufrió. Yo no podía creerlo. Estaba en shock. No quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Apagué el celular durante 2 días. 2 días enteros sin tocarlo, sin abrir un solo mensaje. Cuando al fin lo encendí, lo primero que noté fue que tenía una nota de voz sin escuchar. Era de Valeria, enviada 1 hora después del accidente. Sí, después de que ya estaba muerta. El mensaje tenía fecha y hora exacta. Lo revisé una y otra vez. Era real. Temblando lo puse a reproducir, pero no era su voz. Era algo más. Se escuchaba un zumbido extraño, como estática, y luego como si alguien respirara cerca del micrófono. Muy cerca. Demasiado cerca. Después una voz suave, lejana, incomprensible al principio. Tuve que escucharlo varias veces para entender lo que decía. La voz repetía una y otra vez: escúchame, escúchame, escúchame. Me paralicé. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí con el celular en la mano y esa voz dándome vueltas en la cabeza. ¿Era un error del sistema? ¿Un mensaje viejo reenviado por accidente? ¿Alguien jugando conmigo? No lo sé, pero esa voz no era humana y no era un mensaje viejo. Era nuevo y estaba dirigido a mí. He cambiado de celular 3 veces desde entonces. He intentado olvidarlo, borrar el archivo, pero algo en mí no me deja. Cada tanto vuelvo a escucharlo y cada vez me parece entender una palabra nueva, una frase oculta, como si cada reproducción abriera una capa distinta del mensaje. Y te juro, la última vez que lo escuché ya no decía solo escúchame, decía mi nombre, Daniel. Me llamo Sergio, vivo en la Ciudad de México, en la colonia Portales. Trabajo desde casa, así que paso mucho tiempo solo. Eso nunca fue problema para mí, hasta que empezó a aparecer ese hombre. Todo comenzó hace unos meses. Eran las 3:12 de la madrugada. Lo recuerdo perfectamente porque vi la hora en la pantalla del celular. Me despertó una sensación rara, como si alguien me estuviera observando. Me levanté, caminé hacia la ventana y ahí estaba. Un hombre, parado en la acera de enfrente, completamente quieto, mirando directo hacia mi ventana. Pensé que era un vagabundo o alguien borracho, pero algo no cuadraba. Estaba demasiado erguido, demasiado inmóvil. Vestía todo de negro, con una especie de abrigo largo. Y aunque era de madrugada, podía ver que su rostro no tenía expresión. Era como si no tuviera ojos, como si su cara estuviera borrosa. Volteé a ver otra cosa por un segundo, tal vez 5. Cuando volví la mirada ya no estaba. Pasaron los días. Creí que había sido una alucinación por el insomnio o algún tipo de sueño lúcido, pero no. Esa misma semana volvió a aparecer, a la misma hora, 3:12 de la madrugada, en el mismo lugar, mirando hacia mi ventana. Intenté grabarlo con el celular, pero cada vez que lo enfocaba, la cámara se desenfocaba sola. Ni una imagen nítida, ni una sola vez. Después de eso empezó a acercarse más. Una noche ya no estaba en la acera. Estaba en la banqueta de mi edificio. Luego en el jardín interior. Y finalmente, lo vi justo debajo de mi ventana.
parado en el jardín comunitario. Nunca subía, nunca hacía nada. Solo se quedaba ahí mirándome. Intenté no dormir, intenté grabarlo. Incluso hablé con la vecina del 4A, doña Remedios, que lleva más de 30 años en el edificio. Le conté lo que vi. Ella me miró fijamente en silencio y solo me dijo: ¿también lo estás viendo tú? ¿También?, le pregunté. Ese hombre aparece cada tantos años. Siempre elige a alguien. Solo míralo. No le hables. No le abras. No le respondas si llama a tu puerta, porque lo hará. Y solo puede entrar si lo invitas. Pensé que estaba loca, pero esa misma noche escuché los golpes. 3 toques suaves en la puerta, como si no quisiera despertar a nadie más. Me quedé congelado en la cama, sin moverme, sin respirar, y luego escuché la voz. Una voz baja, vacía, justo detrás de la puerta. Sergio, ya estoy aquí. Desde entonces no duermo, no apago las luces. Y no he abierto la puerta, no pienso hacerlo. Pero cada noche a las 3:12 sé que sigue ahí, esperando. Me llamo Mateo y fui sepulturero durante más de 30 años en un panteón pequeño de Oaxaca. He visto muchas cosas: velorios sin familia, cuerpos sin nombre, niños que lloran solos entre tumbas. Pero lo que voy a contarles, nunca lo he podido explicar. Ocurrió una madrugada de noviembre, hace ya casi 10 años. Estaba lloviznando, el cielo completamente nublado, y yo me había quedado a dormir en la caseta del panteón, porque al día siguiente teníamos 4 entierros. Cerca de las 3 de la mañana escuché que golpeaban la reja principal. Pensé que era algún borracho del pueblo, o alguien que se había equivocado de lugar. Pero no, era una mujer, alta, delgada, vestida completamente de negro, y cargaba algo envuelto en una sábana blanca, como un bulto pequeño. Le pregunté qué necesitaba. Ella me miró directo a los ojos y me dijo: vengo a enterrarme. Creí que no había entendido bien. Le repetí la pregunta, y ella con voz firme me respondió otra vez: vengo a enterrarme, ya es hora. ¿Trae algún difunto?, le pregunté. Sí, a mí. Me quedé helado. Me acerqué con una linterna, y fue entonces que vi el bulto que traía. No era otra persona. Era un ataúd pequeño, hecho a mano, con flores frescas dentro, y una fotografía de ella misma colocada encima. No sé qué me pasó. Algo en su mirada me obligó a abrirle la puerta. Caminó hasta la fosa número 27, que curiosamente habíamos cavado días antes para un entierro que nunca llegó. Ella misma bajó al hoyo, se acostó dentro, abrazando su ataúd en miniatura, y me dijo: cuando amanezca, cúbreme. Ya no pertenezco a este lado. No pude moverme. Solo la observé hasta que cerró los ojos, y se quedó inmóvil, sin respirar, como si ya estuviera muerta. Cuando amaneció fui a avisar al alcalde y a la policía del pueblo. Cuando volvimos, la fosa estaba vacía. Ni ella, ni el ataúd, ni una sola huella. Pero desde ese día, cada año en esa misma tumba brotan flores frescas, justo al comenzar noviembre. Y yo, que ya me jubilé, sigo yendo al panteón una vez al año, solo para dejarle una vela blanca a esa mujer, que vino a enterrarse sola. Me llamo Javier. Esto que voy a contarles me pasó cuando vivía con mi mamá en una casa antigua, al sur de Guadalajara. Tenía 19 años. Estudiaba en la universidad y trabajaba por las tardes. Nuestra casa era de esas viejas, con techos altos, puertas de madera que crujen y pasillos largos que se sienten fríos, aunque afuera haga calor. Una noche, llegué tarde del trabajo. Eran casi las 12. Mi mamá ya estaba dormida. Cené rápido, me metí a bañar y me fui directo a la cama. A eso de las 3 de la madrugada, me despertó una voz, clarita, justo afuera de mi cuarto. Javier, ven. Era la voz de mi mamá. Pero no tenía sentido. Ella nunca se despertaba a esa hora.
y mucho menos para llamarme desde el pasillo. Me levanté con el corazón latiendo rápido. Abrí la puerta y no había nadie. El pasillo estaba oscuro, así que encendí la luz. Nada. Fui a su cuarto. Estaba dormida, roncando suavemente como siempre. Pensé que había soñado la voz, pero al día siguiente pasó de nuevo. Javier, ven acá. Esta vez más insistente, más cerca, como si estuviera justo detrás de la puerta. No abrí. Me quedé paralizado. Y luego, algo peor. Golpes. 3 toques suaves en mi puerta. Toc, toc, toc. Javier, soy yo. Ábreme. Era su voz, exacta, pero tenía algo raro. Era como si la estuviera imitando, como si repitiera las palabras sin entenderlas del todo. Me armé de valor, abrí la puerta de golpe. Nada, solo el pasillo vacío y oscuro. La puerta del cuarto de mi mamá seguía cerrada. Entré corriendo. Y sí, ahí estaba ella, dormida profundamente. Al día siguiente le conté. No me creyó. Me dijo que seguro era estrés o una pesadilla. Pero desde entonces, cada 2 o 3 noches la voz regresa. A veces me llama desde el pasillo, otras desde el patio. Una vez la escuché desde el closet. Y siempre dice lo mismo. Javier, soy tu mamá. Ábreme. Pero yo sé que no es ella. Sé que algo más vive en esta casa. Algo que me observa, que me espera y que cada noche imita mejor su voz. Me llamo Luis y esto me pasó hace 3 años en una salida con amigos. Fue en una cabaña que rentamos en Valle de Bravo para celebrar el cumpleaños de uno del grupo, Andrés. Éramos 6, todos cercanos desde la prepa. La cabaña estaba metida entre los árboles, lejos del pueblo, perfecta para desconectarnos y beber tranquilos. La primera noche todo estuvo bien. Fogata, música, risas. Pero la segunda, algo cambió. Cerca de las 2 de la mañana, Mauricio dijo que iba a regresar solo a la cabaña porque le dolía la cabeza. Le dimos la llave, le dijimos que se tomara algo y que nos esperara. 1 hora después regresamos los demás. Y lo vimos ahí, parado en la sala, mirando hacia la chimenea completamente inmóvil. ¿Todo bien, Mau?, le preguntó David, pero él no respondió. Solo giró la cabeza, muy lento, y nos miró. Algo en su cara estaba raro, como si no entendiera quiénes éramos, como si su mirada no tuviera nada. Le preguntamos si se sentía mal, si quería ir al hospital, y entonces habló, pero su voz no era suya. Era más baja, más rasposa, como si no supiera usar las palabras. No soy Mauricio. Al principio creímos que estaba bromeando, pero luego dijo algo que nos congeló a todos. El verdadero Mauricio todavía está en el bosque. Salimos corriendo, con linternas, gritando su nombre. Lo encontramos casi 40 minutos después, tirado en un barranco, inconsciente, golpeado como si hubiera caído mientras caminaba a oscuras. Cuando despertó no recordaba nada. Dijo que nunca llegó a la cabaña, que apenas había empezado a bajar por el sendero cuando sintió que lo empujaban. Pero nosotros lo vimos, o vimos algo que parecía a él. Esa noche dormimos todos en la misma habitación. Nadie quiso quedarse solo. Y al amanecer, la cabaña olía a humo, como si alguien hubiera encendido la chimenea mientras dormíamos. Pero nadie lo hizo. Desde entonces, cada uno de los que estuvimos ahí ha tenido sueños con Mauricio, parado junto al fuego, sin moverse, sin hablar, solo mirando, y en el sueño siempre dice lo mismo. No soy Mauricio. Me llamo Ernesto. Hace un par de años me mudé a un pequeño pueblo costero en Veracruz, buscando tranquilidad. Me dedicaba a vender artesanías en el malecón y vivía en una casa sencilla frente al mar. Al principio todo fue paz. Las olas de noche, el viento cálido, el canto de los pájaros al amanecer. Hasta que lo vi.
Una madrugada cerca de las 2 salí al porche porque no podía dormir. La luna estaba llena, el mar tranquilo, y ahí, justo en la orilla, vi a un niño. Estaba solo, jugando con la arena, como si hiciera castillos. Me pareció extraño. No es normal que un niño esté solo a esa hora. Pensé que podía haberse perdido, así que me acerqué. Oye, ¿estás bien? ¿Dónde están tus papás? No me contestó. Solo siguió jugando, muy concentrado, como si no me oyera. Noté que su ropa estaba mojada, pegada al cuerpo, como si acabara de salir del mar. Le repetí la pregunta, esta vez más fuerte, y entonces levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente negros, no oscuros, negros, sin pupilas, sin brillo, y me dijo con una voz hueca: estoy esperando a mi mamá. Ella viene del fondo. Me quedé helado, di un paso atrás. El niño se levantó lentamente y caminó hacia el mar. Yo traté de detenerlo, pero cuando llegué a la orilla, ya no estaba. Ni huellas en la arena, ni castillos, nada. Volví a casa confundido. Pensé que estaba cansado o había tenido un sueño lúcido. Pero la noche siguiente volvió, a la misma hora, en el mismo lugar, y cada vez que lo veía repetía la misma frase: estoy esperando a mi mamá. Ella viene del fondo. Una noche reuní valor y le pregunté quién era su mamá, y me respondió: la que canta debajo del agua. Cuando la escuches, no salgas. Después de eso dejé de verlo, pero días después escuché lo que parecía un canto en la playa. Un canto suave, femenino, hermoso, pero triste. Me asomé desde la ventana y vi una silueta, una mujer parada en la espuma del mar. Tenía el cabello larguísimo, su cuerpo parecía flotar, y a su lado, el niño. Ambos me miraban, y luego desaparecieron en el agua. Desde entonces no salgo de noche, y cuando escucho ese canto, me encierro, apago las luces y rezo, porque no quiero saber qué pasa si la madre del niño toca tu puerta. Me llamo Mariana, y esta historia me la contó una amiga que vive en un pueblo cerca de San Miguel de Allende. Ella trabaja en una tienda de artesanías y dice que hace unos meses, una noche, empezó a recibir llamadas de un número que no tenía identificador. Solo aparecía como número desconocido. Al principio no le dio importancia y no contestaba, pero las llamadas se hicieron constantes. Cada noche, exactamente a las 12:07 am, sonaba su teléfono. Una noche curiosa decidió contestar. Una voz masculina, baja y susurrante le habló, pero no dijo nada coherente. Solo sonidos extraños, como un suspiro largo y luego un susurro. No estoy lejos. Mariana colgó y pensó que era una broma pesada. Pero las llamadas siguieron. En una de ellas la voz le preguntó: ¿quieres verme? Asustada empezó a investigar. Habló con vecinos, amigos, y nadie sabía nada de ese número. Una madrugada, mientras dormía, sonó su teléfono otra vez. Esta vez contestó sin miedo. La voz susurró: estoy aquí. Y de repente, Mariana sintió un frío intenso a su lado, como si alguien invisible estuviera parado justo a su lado. Miró alrededor de la habitación y en el reflejo del espejo vio una sombra oscura que se desvaneció en segundos. Desde entonces, Mariana apagó su teléfono todas las noches a esa hora, pero la voz sigue llamando. A veces, cuando menos lo espera, suena el teléfono con ese número desconocido. Y ella sabe que no está sola, que algo la está mirando, esperando el momento para entrar. Me llamo Diego, y esto me pasó hace un año cuando fui a visitar a unos familiares en Taxco, Guerrero. Me quedé en la casa antigua de mi abuela, que ya no vivía ahí. La casa estaba llena de objetos viejos, muebles cubiertos de polvo y un gran espejo en el pasillo que estaba roto en una esquina. La primera noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro que venía del pasillo. Al principio pensé que era el viento, pero el susurro se convirtió en una voz que decía mi nombre.
Me levanté y vi que el espejo reflejaba una figura. Era una mujer con vestido blanco, pelo largo y despeinado y ojos oscuros que parecían vacíos. Quise acercarme, pero sentí un frío que me paralizó. La figura desapareció cuando parpadeé, pero desde esa noche, cada vez que pasaba frente al espejo roto, sentía que alguien me observaba. Una vez al mirarme en el espejo, vi que detrás de mí estaba esa mujer, aunque la habitación estaba vacía. Intenté romper el espejo para acabar con eso, pero el espejo nunca se rompía realmente. Las grietas volvían a unirse y la figura seguía ahí, cada vez más cerca. Desde entonces no duermo bien cuando voy a esa casa. Cada vez que apago la luz, escucho el susurro de mi nombre y veo su sombra en el reflejo. Y sé que ella quiere salir del espejo. Me llamo Sergio y crecí en un ejido a las afueras de Comitán, Chiapas, una zona rodeada de monte, caminos de tierra y silencio pesado por las noches. Esta historia la viví hace 6 años, pero todavía la sueño. Y siempre despierto sudando. Eran como las 10 de la noche cuando regresaba del trabajo. Me había quedado más tarde de lo normal, así que tomé el camino corto por el monte. Un atajo de tierra que todos evitaban de noche, pero yo, confiado, lo conocía bien. Iba en mi moto, sin más luz que la del faro. En una curva vi algo en el camino. Una silueta. Era una mujer, vestida de negro, cabello largo, de espaldas. Caminaba despacio como si estuviera perdida. Frené la moto, bajé la velocidad y le grité: «Señora, ¿todo bien? ¿Se perdió?». No respondió. Me acerqué un poco más, y ahí fue cuando lo noté. Flotaba. Sus pies no tocaban el suelo, y el cabello no se movía con el viento. Estaba rígido, pegado al cuerpo como si fuera una sombra. Me paralicé. La figura empezó a girarse lentamente, muy despacio, y cuando finalmente volteó, no tenía cara, solo una piel lisa estirada como si alguien le hubiera borrado el rostro. Y aún así, sentí que me miraba. Encendí la moto a toda prisa, y justo cuando aceleré, escuché su voz, suave, fría, atravesando el monte. «Tú también estás perdido». La moto se apagó 2 veces. Sentía que algo me respiraba en la nuca. No miré atrás. Solo recé con la boca seca y seguí dándole al pedal hasta que encendió. Llegué a casa pálido sin poder hablar. Mi madre me miró y dijo: «¿Viste a la mujer del monte, verdad?». Yo no respondí. Ella solo se sentó conmigo, me dio un poco de sal en la mano y me dijo: «No hables más de ella. Y si alguna noche vuelves por ahí, no la mires a los ojos, aunque no tenga». Desde entonces no tomo atajos, y cada vez que paso por ese camino, aunque sea de día, siento que alguien me observa desde entre los árboles. Mi nombre es Humberto. Trabajo instalando cableado en edificios nuevos. Hace 2 años me mandaron a revisar el sistema eléctrico en un hotel viejo del centro de Guadalajara que iban a remodelar. El edificio estaba vacío desde hacía más de una década. Fui con un compañero, Luis, un tipo tranquilo, bromista, hasta esa noche. Llegamos como a las 7:30 de la tarde. El sol apenas se estaba metiendo, y mientras revisábamos los pisos todo parecía normal. Polvo, telarañas, paredes cuarteadas, hasta que llegamos al cuarto 304. Luis me dijo que no tenía la llave de ese, pero al tocar la chapa, se abrió solo. Adentro el aire era distinto, frío, húmedo, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en el centro de la habitación había algo que no estaba en ningún otro cuarto del hotel. Una silla de madera, y frente a ella, un espejo de cuerpo completo. El espejo estaba cubierto con una sábana negra. Sentí un escalofrío sin motivo. Luis me dijo en broma: «¿A que no tienes huevos para levantar la sábana?». Me acerqué, algo dudoso, y la levanté. El espejo reflejaba la habitación, todo igual, pero no había nadie, ni yo, ni Luis. Era la misma habitación pero vacía, y detrás de la silla había algo, una figura, alto, delgadísimo,
de espaldas. Me giré de golpe para ver si había alguien ahí. Nada. Pero en el espejo seguía estando. Luis también lo vio. Ambos nos quedamos paralizados. Y entonces la figura en el espejo giró la cabeza y sonrió. No tenía ojos, solo cuencas vacías y una sonrisa enorme como si estuviera feliz de vernos. La luz del cuarto parpadeó y cuando intentamos salir, la puerta se cerró de golpe. Tardamos casi 5 minutos en abrirla. Cuando por fin salimos al pasillo, los focos ya no funcionaban. Solo se escuchaba un zumbido, como una radio sin sintonizar. Salimos corriendo del hotel sin terminar el trabajo. A la semana Luis renunció y a mí me dijeron que ese hotel había tenido un huésped que se suicidó en el cuarto 304, en esa misma silla, frente a ese espejo. Desde esa noche, cada vez que paso por un espejo grande, me detengo un segundo a mirar y a veces, solo a veces, siento que hay algo más reflejado ahí, esperando que levante la sábana otra vez. Me llamo Rodrigo. Trabajo como chofer de autobuses desde hace más de 20 años. He recorrido casi todo México manejando de noche y aprendí que hay cosas en la carretera que es mejor no voltear a ver. Esto me pasó en la ruta de Oaxaca a Tehuantepec por la Libre, una madrugada de abril. Salí a las 11:40 de la noche. Autobús semivacío, 8 pasajeros, todo normal. Había neblina en los tramos altos, pero nada fuera de lo común. Hasta que dieron las 3:33 de la mañana. Recuerdo bien la hora porque justo miré el reloj del tablero cuando lo vi. Un hombre, parado al costado de la carretera, vestido de charro completamente negro, sombrero grande que le tapaba el rostro. Levantó el brazo como pidiendo aventón. Me pareció raro, pero por alguna razón frené. Abrí la puerta y el tipo subió sin decir palabra. Solo bajó la cabeza y se sentó en la última fila. Seguí manejando, pero algo se sentía mal. El retrovisor no lo reflejaba. Podía verlo cuando volteaba directo, sentado ahí al fondo, pero en el espejo su lugar estaba vacío. Pensé que estaba cansado, que estaba alucinando, pero los otros pasajeros también lo notaban. Una señora se me acercó y me dijo en voz baja: «Ese hombre huele a tierra y no parpadea». Pasaron unos minutos. De pronto, el bus se apagó, en seco. Ni luces, ni motor, ni frenos. Detenido en medio de la nada. Intenté encenderlo. Nada. Y fue entonces que lo escuchamos. Una risa. Desde el fondo del autobús, baja, grave, como si viniera de muy lejos. Volteé. El charro ya no estaba sentado. Estaba de pie, justo detrás del último asiento. Y se reía. Uno de los pasajeros gritó. Otro se desmayó. Yo me bajé y abrí las puertas. Todos salimos corriendo al monte en la oscuridad. Los que tenían señal llamaron a la policía. Cuando regresamos con los oficiales 20 minutos después, el autobús estaba encendido y vacío. En la última fila, solo quedaba un sombrero negro, antiguo, con la cinta manchada de algo oscuro. Desde entonces nunca recojo a nadie después de las 3 de la mañana. Y cuando manejo de noche, cubro el retrovisor con una cinta negra, no por miedo a lo que pueda ver, sino por miedo a lo que no se refleje. Me llamo Álvaro, y esta historia no me la contaron. Yo la viví hace unos años cuando rentaba un departamento en la colonia Portales, en la Ciudad de México. Era un edificio viejo, de esos con pasillos estrechos, puertas de madera y pisos que crujen, pero estaba bien ubicado y barato, así que no me importaron los detalles. Mi departamento estaba en el segundo piso. Frente a mí vivía una señora mayor, doña Luisa, una mujer callada, de cara triste, siempre vestida de negro y salía solo a barrer el pasillo en las mañanas. Yo la saludaba pero casi nunca respondía. Un día noté algo raro. Por la rendija de su puerta salía un olor extraño, como flores marchitas y humedad encerrada. Y cada noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, escuchaba ruidos, pasos arrastrados,
y una voz muy bajita repitiendo siempre lo mismo. Ya voy, ya voy, ya voy. Pensé que deliraba, que quizá vivía sola y tenía problemas mentales, hasta que una noche escuché un golpe fuerte, un estruendo seco, como si algo pesado hubiera caído en su departamento. Toqué su puerta. Nada. Volví a tocar. Silencio. Me preocupé, así que bajé a avisar al portero. Subimos juntos y abrimos con una copia vieja que él tenía. Y lo que vi, todavía me quita el sueño. Doña Luisa estaba sentada en una mecedora en medio de la sala, pero parecía seca, como si la hubieran deshidratado. La piel pegada al hueso, los ojos hundidos, como una muñeca antigua olvidada. Y lo más extraño, estaba vestida de blanco, no de negro. La policía dijo que llevaba muerta más de una semana, pero eso no tiene sentido, porque esa misma madrugada la vi barrer el pasillo, y me saludó con la cabeza. Después del velorio, la familia vino a vaciar su departamento. Yo me acerqué por curiosidad. Uno de los nietos me dijo que el cuarto del fondo estaba cerrado con llave desde que era niño, que nadie entraba ahí. Cuando lo abrieron, no había muebles, solo un colchón viejo en el piso, una veladora encendida y en la pared cientos de marcas talladas, como si alguien hubiera estado contando los días. Ese cuarto olía igual que su puerta. Me mudé al mes siguiente, pero a veces, cuando despierto a las 2:33 de la madrugada, siento olor a flores podridas en mi cuarto y escucho una voz lejana susurrando desde la pared. Ya voy, ya voy, ya voy. Me llamo Julián. Trabajo en una empresa de transportes y suelo viajar seguido de noche entre Puebla y Veracruz. Ya conozco esa carretera como la palma de mi mano. Pero hubo una noche, una sola, que me hizo jurar que jamás volvería a detenerme ahí. Eran como las 2:30 de la mañana. Llevaba manejando más de 4 horas y me empezó a ganar el sueño y las ganas de ir al baño. Apagué el motor, encendí las luces intermitentes y bajé con una linterna. Caminé unos metros entre los surcos del maizal y justo cuando estaba por hacer lo mío, escuché algo. Un llanto, de bebé. Primero suave, como si estuviera lejos, y luego más claro, más cerca. Me quedé congelado. No era un animal, era un bebé, eso lo puedo jurar. Un llanto agudo, desesperado. Iluminé entre las plantas y entonces lo vi. Una caja de cartón, húmeda por abajo, mal cerrada con cinta. El llanto salía de ahí. Me acerqué con cuidado. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Abrí la caja lentamente y lo vi. Era un bebé, pero no como los normales. Tenía los ojos muy separados, negros y brillantes como canicas. La piel era grisácea como seca, y los brazos torcidos, largos, como si no tuvieran huesos. Me miró y me sonrió. Tenía la boca llena de babas y una sola cosa en el centro, un diente, chiquito, afilado, como de rata. Y entonces, con una voz aguda como de caricatura, me dijo: «Mira, ya me salió un dientecito». Sentí un escalofrío que me paralizó. Retrocedí tambaleándome sin dejar de mirarlo. La criatura se reía, una risa quebrada como de cassette dañado. Me di la vuelta y corrí. Entre las plantas escuchaba como algo más se movía detrás de mí, como si algo me siguiera. Pisadas rápidas, arrastradas. Susurros. Llegué al carro y abrí la puerta temblando. Intenté encenderlo. Nada. Segundo intento. El motor solo tosía y las luces del tablero empezaron a parpadear. Miré por el retrovisor. Entre el maizal lo vi. La figura, pequeña pero encorvada, con la sonrisa más torcida que he visto en mi vida. Tercer intento. El carro arrancó. Pisé el acelerador sin mirar atrás. Manejé hasta llegar al primer retén, donde casi me bajó llorando. Esa noche no se me olvida, porque desde entonces,
A veces cuando estoy solo, escucho el eco de esa vocecita en mi cabeza. Mira, ya me salió otro dientecito.